Y en ese sentido, pues quisiera ver sus primeras reflexiones hoy que ustedes se toparon con esta novedad y si ven posibilidades de que un nuevo acuerdo convocado por Donald Trump o cualquier otro líder internacional y desde luego acompañado por nuestro país pudiese hacer que los precios remonten. ¿Quién quiere comenzar con el tema? Si quieres empiezo. Mira, lo primero que te diría es, yo tengo 50 años, cumplo 50 años hoy. Hoy en la mañana que veía esto, yo decía, ¿de qué me estás hablando? O sea, no pensaba ni siquiera que fuera como real, ¿no? ¿Qué quiere decir este precio del petróleo negativo, no? Y me dicen, pues sí, literalmente que te pagan para que te lo lleves, ¿no? Esta saturación de las instalaciones, almacenamiento, etcétera. Me parece un tema gravísimo, para nosotros como gobierno, como México, digamos, por el tema del precio que tiene, porque por el otro lado, y no quiero prejuzgar todavía, pero que los energéticos estén más baratos y todo, no sé cómo nos va a agarrar en la curva de arranque o no de la economía, porque los energéticos más baratos solamente sirven si estamos reactivando la economía, si no, ¿qué pasa durante este tiempo? Entonces yo te diría que primero, hoy me he dedicado a preguntar si alguien había visto algo similar. Sin duda, yo me autodenomino generación nafta, ni idea de que esto lo tuviéramos frente a nosotros, particularmente en la parte profesional. Así que te confieso que no lo alcanzo a dimensionar, Ricardo, pero sí creo que, digamos, este lado de ventaja que en teoría pudiera parecer que pudiera llegar a tener, que es hacer la energía más barata para reactivar las cosas, nos agarra en un momento bastante malo porque no hay cosas que reactivar, ¿no? Y después podemos debatir un poco más otra vez de este tema, pero esa sería mi primera reacción. Sí, lo que vemos es naturalmente que la demanda está bajando más rápido que la oferta y hay una serie de factores ahí geopolíticos que tampoco alcanzamos a dimensionar sobre cómo se está dando este juego. El hecho, o lo que preguntabas de si se podría plantear un nuevo acuerdo convocado por Trump o por cualquier líder en el mundo es también incierto, porque implicaría, creo también, un nuevo acuerdo sobre cómo se tiene que tratar la pandemia en cada una de las fases. No podemos tener un acuerdo sobre la estabilización del precio y de la producción si no tenemos también un acuerdo sobre la actividad económica del mundo. Y para eso la OMS tendría que hablar con otras instancias que se dediquen no solo a la epidemiología, sino también a la economía, que tengan consideraciones sociológicas, porque sí es cierto que la crisis económica puede terminar saliéndonos más cara que la crisis sanitaria, incluso en términos humanos. ¿Cuánta gente que va a quedar desprotegida en el desempleo, fuera de la seguridad social, va a ser susceptible a una pandemia que se presente en unos pocos años, como seguramente se presentará, porque los virus seguirán mutando? Seguramente que esta clausura parcial de la economía mundial tenderá a manifestarse en muertes futuras. Es muy complejo, es casi imposible de modelar, pero creo que un acuerdo que estabilice la producción y los precios del petróleo dependería forzosamente también de un pacto sobre la actividad económica y serían consideraciones realistas que seguramente muchos están realizando en sus gobiernos, en los congresos, pero que muy difícilmente se debatirán públicamente, ¿no? Saber cómo se causa más o menos daño al mundo. ¿Sabes, Ricardo, me deja hacer aquí un comentario? Sí, que adelante, creo que Gibran toca un punto súper interesante. El problema que yo veo es que yo no tengo confianza, y lo digo en base a los hechos, de que estemos haciendo soluciones colectivas, Ricardo. Ya lo había platicado yo contigo. Es increíble que no podamos tener planteamientos colectivos globales y luego regionales y luego nacionales con respecto de cómo vamos a salir de este problema. La gente, estamos, lo digo con mucha transparencia, ávidos de un liderazgo general, colectivo, que inspire confianza y que nos dé un rumbo de cómo vamos a salir de esto. No veo una conferencia de prensa virtual, aunque sea de todos nuestros gobernadores con el presidente en un mismo camino. No lo veo ni en México, ni en Estados Unidos, ni en la Unión Europea, ni en ningún lado, ¿eh? Por lo tanto, ese es el problema. A ver, los detengo aquí porque si no, cada que el coronavirus está mostrando
todas las quebraduras que tienen los seres humanos, los países y el mundo. O sea, el coronavirus nos agarra en un momento de auge de los nacionalismos y de instancias supranacionales muy, muy débiles. Y no hay manera hoy de dotar de un manto solidario al planeta si no hay instancias supranacionales que sean capaces de colocar ese manto. Y nada sirve, decía hace un momento Iván, la OMS no se comunica con ninguna otra instancia, la OCDE habla para sí misma, la ONU habla para lo suyo, cada líder del mundo está en su propia lógica. Es decir, tienes que enfrentar globalmente un problema a partir de un balcón que no existe. Y no sé si va a existir en lo inmediato. O sea, quizá el principal problema es ese, Gibran. Sí, la pandemia nos tomó en cueros. Lo único que estamos viendo son los efectos de los cambios de los últimos 40 años, quizá. Hay un libro que he estado recomendando últimamente de Donald Sasson, que es Síntomas Mórbidos, que habla desde antes de la pandemia de cómo todos los sistemas de referencia de la posguerra se fueron disolviendo muy poco a poco. Y es la advertencia de que un ciclo histórico está por clausurarse. Creo que estamos ante esa clausura. Se disolvieron los sistemas de seguridad social en todo el mundo. Incluso en México bajó muchísimo la cobertura, las camas por cada 1,000 habitantes. Gran Bretaña, que tenía una seguridad social admirada por todo el mundo, la redujo a una cobertura de poco más de un cuarto de lo que llegó a tener. Es algo que pasó en todo el mundo. Aunado a esto, se disolvieron las fórmulas políticas para resolver los diferendos. La crisis de los partidos políticos que vemos en México, donde el que más marca y por mucho es Morena, con 18%, o sea, muy poquito considerando la población nacional, es una crisis que se vive en todo el mundo. Entonces, no hay forma de gestionar los desacuerdos de una manera política civilizada. Entonces, tenemos la principal fórmula de respuesta ante esta crisis de representación política en el mundo han sido los liderazgos populistas, para bien y para mal. A mí me parece en ese caso, por ejemplo, el de López Obrador, un liderazgo muy afortunado en el submundo de los liderazgos populistas, que reitero, para mí no es una mala palabra. Y por eso la forma en que los opositores responden a los planteamientos de política aquí en Estados Unidos, en España y en muchas partes del mundo, se inscribe en la misma lógica. No es casual que la respuesta que haya tenido más eco ante la política del gobierno de México haya sido la de los gobernadores, que pueden ponerse en ese tono, que pueden ponerse autoritarios, Iván Aureoles, Enrique Alfaro, porque es la forma que hemos conseguido de agregar voluntad colectiva. Eso puede salir bien o salir mal, para decir una verdad de perogrullo. Pero yo creo que estamos en un momento muy importante para decidir cómo planteamos eso hacia un futuro. Si la forma que está funcionando para replantear la política a nivel global es polar, creo que eso se puede llevar a un buen puerto. Está bien, tenemos sociedades polarizadas porque el neoliberalismo nos dejó un mundo muy desigual y muy polarizado. Es normal que eso se manifieste en identidades políticas. Está bien, vamos a vivir de manera polarizada, pero civilizada. Por ejemplo, creo que esto debería llevar a reformas políticas en países como México para plantear por ahí un sistema electoral que nos lleve quizás hacia un bipartidismo. Creo que habría las condiciones para hacerlo. Y a nivel internacional, desde luego, a diseñar un multilateralismo que responda a las necesidades del momento, porque digamos que la ONU se convirtió en muchas cosas, todo el sistema de Naciones Unidas, en una suerte de deber ser de formulación de la corrección política a nivel mundial. Pero estas cosas, que son batallas de poder real, no se están dirimiendo por los mecanismos por los que debería. ¿Por qué ahorita alguien debería estar especulando con los ventiladores mecánicos?